Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con los temas sobre agresión y violencia. El tema realmente está interesante, derivado de que es algo que hablamos y vivimos cotidianamente. Bueno, tenemos que entender que esa conducta va a ser básicamente normal, es decir, todos los seres humanos tenemos conductas de este tipo, que implican una serie de eventos como amenazas, ataques, algún tipo de posturas, las cuales se pueden considerar, como les decía, normales, porque sirven para algunos aspectos de afrontar, luchar y huir, o en algunos casos para superar una amenaza que tenga que ver contra nuestra integridad y alteraciones de tipo físico y psicológico. La conducta agresiva son típicas de la especie, todo lo que son patrones de movimiento, todo ello está organizado a través de circuitos neuronales, cuyo desarrollo es de gran parte desde la evolución genética. Podemos mencionar acá en este caso que parte de ello es una universalización de ciertas conductas, ¿verdad? Algunas consideraciones importantes e investigaciones que se han realizado con relación a la agresión y la violencia, pues se ha hablado, se ha explicado que a través de la evolución podemos decir que se ha utilizado para conseguir, por ejemplo, una pareja con la cual podríamos procrear y tratar de asegurar que la herencia debe transmitirse. También se han utilizado para defender el territorio. Nosotros somos muy territoriales, entonces no nos parece que alguien venga y nos invada, y por lo tanto utilizamos este tipo de agresiones. O en el caso más específico, pues tenemos esto de andar protegiendo a los seres queridos y sobre todo a nuestras crías de que puedan pasar intrusos a hacerles daño, o simplemente lo utilizamos para defensa propia. Las consideraciones y las investigaciones quiero aclararlas que van a ser basadas en investigaciones que se han hecho con animales y que se han ido aplicando para los seres humanos y que no distan mucho de lo que nosotros podemos considerar como normal. Las manifestaciones de la conducta agresiva se pueden ver en 4 niveles específicos, desde la conducta de amenaza, la defensiva, la sumisión y la depredación. En este caso, pues no vamos a tratar de definir cada una de ellas ni adentrarnos mucho de esto. Sin embargo, tenemos que entender que en algún momento las amenazas nos producen a nosotros alguna conducta estereotipada. La defensa, que es lo que se utiliza para defenderse de la amenaza de otro animal. Y obviamente la sumisión es cuando se logra vencer o romper ese tipo de respuesta de amenaza y sirve básicamente para evitar un ataque. Muchas veces estas respuestas de defensa sirven para salir corriendo y sirven para atacar, pero cuando se vence ese tipo de conducta, pues la sumisión es la que queda como para evitar este tipo de agresiones. Sin embargo, es también como una vulnerabilidad o la destrucción de las fuerzas de un ser, un animal, que termina cediendo parte de lo que defendía anteriormente. La depredación, pues obviamente es un fenómeno que no mucho se ve en lo cotidiano, pero tiene un significado importante, puesto que la idea es destruir al oponente. Y en muchos de los casos la destrucción del oponente es comérselo. En algunas historias o algunas situaciones de la historia de las guerras, pues esto era muy común, en donde había que destruir al oponente y comérselo en conductas humanas. Entonces algunos los asaban y entonces con eso declaraban la victoria de esto. En los conceptos muy cotidianos podemos ver que la depredación también se ve reflejada en el descuartizamiento de algunas personas en el caso de violencia extrema. Dentro de las formas de agresión descritas por Moyer, interesante ver este tipo de cosas, pues también tenemos unas características similares, desde la depredación, agresión entre los machos, algunas agresiones territoriales que van similares a los que Neil Carson plantea, y así podemos ver, por ejemplo, una de las interesantes, esta es la agresión irritable. La agresión irritable está fundamentada en la defensa o en el ataque o en la respuesta del animal que tiene por el dolor. Y así podemos ver también cómo esa agresión puede organizarse e instrumentalizarse de una manera en que se pueda organizar ese tipo de conductas.
En algún momento se ha encontrado que las conductas defensivas y las depredadoras pueden provocarse por distintas partes de nuestro cerebro, y una de las más importantes es la famosa sustancia gris periacueductal, que se le ha hecho muchos estudios en esto y vale la pena profundizar, porque la sustancia gris periacueductal es una región por donde la persona puede manifestar ciertas sensaciones de dolor, de rabia, de cólera o de malestar. Y entonces junto con el hipotálamo y la amígdala, influyen en las conductas mediante las conexiones excitadoras, es decir, activan al cerebro, y que esa activación va a estimular de nuevo esta sustancia gris. Se hallaron que en estas tres regiones principales de la amígdala, 2 del hipotálamo influyen en la furia defensiva y la depredación, conductas que al parecer están organizadas por la sustancia gris periacueductal. Más adelante vamos a ver cómo esta sustancia gris está influenciada por regiones ventromediales y cingulares anteriores, en donde pareciera ser que es el quien decide que esta conducta se sienta o no se sienta, es decir, se controla de una manera probablemente voluntaria. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen interesante cómo el núcleo central directamente se comunica a la sustancia gris periacueductal dorsal y el núcleo basal en la sustancia gris periacueductal ventral. Pero vamos a ver cómo esos tres núcleos de la amígdala van en conexión directa, una mediada por el hipotálamo, otra directa y otra por el núcleo central. Entonces, al pasar esa información a estas regiones, vamos a tener respuestas como ira defensiva o depredación. La agresión impulsiva es generalmente una respuesta inmediata a un estímulo del medio ambiente. Este tipo de violencia puede reflejar una hipersensibilidad emocional y una percepción exagerada de las amenazas, lo que puede ir ligado a un desequilibrio entre los controles inhibidores del sistema cortical desde arriba para abajo y los impulsos límbicos que van de abajo para arriba. Es decir, que de alguna manera ese desequilibrio de las funciones más racionales que van hacia las más viscerales pueden también ser de alguna manera más impulsivas, y de hecho pues esa impulsión puede ser una respuesta límbica que viene de un sistema bajo hacia arriba. El paradigma clásico que liga la corteza prefrontal y las áreas límbicas como la amígdala es la actividad en estructuras límbicas subcorticales, es decir, tenemos que entender o comprender que la agresión y las conductas que hemos mencionado tienen sus componentes subcorticales y su principal representante va a ser la amígdala, la cual va a modular y va a influenciar de manera inhibidora para que la corteza orbitofrontal deje de actuar para controlar, digámosle, lo voluntario, lo racional y lo planificado. Por lo tanto, la amígdala ejerce un poder tan importante para esto. Hablo de esta forma porque hemos ido pasando por algunos temas en donde ya hemos explicado estas variaciones de la amígdala con sus núcleos centrales, laterales y vasolaterales. Un individuo que no restringa su agresión impulsiva tendrá una gran actividad en la zona amigdalar y poca actividad en la zona de la corteza orbitofrontal, lo que decíamos anteriormente. Un individuo que sea capaz de controlar su agresión impulsiva tendrá una gran actividad de la corteza orbitofrontal, y un individuo con una lesión en esa corteza, obviamente vamos a tener una agresividad impulsiva. Bueno, esto ha sido el tema del día de hoy. Vamos a continuar siempre con los nuevos temas. Por favor, cualquier duda puede comunicarse, dirigirse siempre a los contactos que hemos dejado. Muchas gracias.